Hoy estamos con el profesor Juanjo Ferrer. Bienvenido. Muchas gracias. Y enhorabuena, ya que ha sido galardonado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos de Castellón y Valencia con el premio Mundo Clásico, en reconocimiento a su trayectoria profesional como docente universitario y a su trabajo como investigador de la historia antigua. Así es. Enhorabuena de nuevo, y si te parece empezamos con las preguntas. Empezamos, Andrea. Vale, la primera pregunta es, ¿qué supone un galardón como este para usted? Bueno, para mí y para cualquier otra persona en la que se le reconozca un periodo muy largo ya, muchos años de dedicación a una vocación y a una profesión concreta, un honor que yo recibo con muchísima emoción y agradecimiento. Qué bonito. Vale, ¿qué le motivó para elegir la historia antigua y dedicarse a la docencia y a la investigación? Bueno, esta es una pregunta muy fácil de responder para mí. Me motivaron los tebeos y las películas de romanos. Wow. Me motivó el Capitán Trueno y sobre todo el Jabato. Cada semana yo acudía al kiosco para comprarme mi número semanal y luego las películas de romanos, que en mi infancia y mi juventud eran de lo mejor que se podía encontrar en el cine. Ahora hay muchas películas de aventuras hechas con efectos especiales. En aquel momento era mucho más difícil eso y se agradecía. Me enamoró, esa época me enamoró y ya en la facultad elegí esta historia antigua y concretamente el mundo romano. Qué guay. Vale, siguiente pregunta. La historia antigua alcanza un periodo de más de 5.000 años. A lo largo de su trayectoria investigadora, ¿en qué época, civilización o ámbito ha centrado más su estudio y cuáles serían las aportaciones más relevantes que ha hecho? Como te acabo de decir, Roma es mi Rivendell. Roma es el lugar en el que yo me he sentido siempre muy a gusto y por el que me he sentido motivado para ampliar mis conocimientos y llevar a cabo mi investigación histórica. El mundo romano, más particularmente ya un poco como esa especialidad que tenemos los investigadores de profundizar en aspectos que no suelen ser muy gratos para la mayoría de la sociedad. Soy un especialista en historia económica del mundo, del Imperio Romano. Esa es mi dedicación investigadora. Pero en la docencia amplío todo el abanico de lo que es Roma, tanto para jóvenes estudiantes como para mayores estudiantes mayores, porque Roma tiene algo que enamora. Incluso a alguien que no haya oído hablar nunca de ella, pero la primera vez que les pones algo sobre Roma, sobre sus maravillas, sobre lo que ha supuesto para nosotros esa civilización, acaba enamorándose. Y terminan dándome las gracias los alumnos por las pocas cosas que les he podido enseñar en el tiempo que les dedico. Porque tenéis unos planes de estudios muy complejos hoy en día. Sí. Lo nuestro era más sencillo. Clases lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves a trabajar en la biblioteca con trabajos de investigación y una asignatura y todas las asignaturas anuales. Vosotros cada semestre tenéis que... Sí, ahora bueno, es un poco diferente. El mundo progresa y a veces incluso para bien, a veces. Pues sí. Vale, la siguiente pregunta dice: investigar una época lejana comporta habitualmente una serie de dificultades, como pueden ser las limitaciones de fondos documentales o de objetos. Y en este sentido, ¿cómo se plantea y articula una investigación en esta área? Muchas dificultades, sí. Pues mira, en el aspecto concreto al que yo me dedico, afortunadamente, tenemos un corpus bastante decente de fuentes clásicas que nos permiten conocer de primera mano gran parte de los hechos históricos a los que dedicamos nuestra atención. Pero llega un momento en que eso es insuficiente y entonces tenemos que recurrir al análisis de restos materiales. La arqueología y la filología clásica son las dos ramas que complementan la labor del historiador del mundo de la antigüedad. Y con eso nos apañamos, y creo que nos apañamos bien, y si no, se puede echar un vistazo a todas las publicaciones que existen sobre el mundo romano en cualquier idioma, pero especialmente, sobre todo, en el mundo anglosajón, porque tanto los norteamericanos como los británicos trabajan y publican mucho en este tema, porque
sus gobiernos apoyan mucho las misiones internacionales, nosotros no tenemos esa suerte, y entonces, claro, surgen de sus investigaciones nuevas publicaciones Vale. que nos ayudan al resto de historiadores. Ujú. Vale. ¿Y qué aspecto de su carrera, docencia o investigación le ha gustado más y por qué? Bueno, creo que te he respondido. Roma sigue siendo para mí un elemento muy atractivo, y todo lo relacionado con la antigua Roma Ujú. para mí es fascinante. Pero no solamente, te lo digo ya como un especialista, como un historiador, como un experto en economía romana, te lo digo incluso como un turista. Vale. Llegar a Roma es trascender toda la época, desde la época en la que fue conquistada por sus vecinos, la época en que se convirtió en una monarquía, luego abatida por un sistema republicano de 2 dirigentes anuales. Pero es que luego llega un momento que se amplía lo que es la República Romana con todo el imperio, todo el esplendor del imperio, conseguido naturalmente a base de todos los elementos materiales que han conseguido en las provincias por ellos administradas. No podría haberse hecho, han esquilmado a los demás para embellecer Roma. Pero luego llega ese paso medieval, que tiene su atractivo en Roma también, las órdenes militares, el proceso en el que el papado es como el monarca de Roma que intenta ampliar a toda Italia sus posesiones y su influencia. Y cuando te das cuenta que Roma podría, después de la invasión de los pueblos germánicos, podría haberse convertido en una pequeña población, sí, con algunos monumentos, porque dejaron pocos, pues la verdad es que los bárbaros fueron realmente bárbaros. Y te das cuenta de todo el esplendor que se alcanza a partir del Renacimiento, pues llegas a la conclusión de que los papas salvaron a Roma. Y entonces penetras en ese mundo que algunos confunden, porque solo lo analizan desde el punto de vista religioso, no hay que analizarlo solo desde el punto religioso, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico y de la prestancia que le dio a Roma el hecho de convertirla en la cabeza del cristianismo. Algo, si lo analizas bien, resulta un poco extraño porque lo lógico es que fuese Jerusalén, pero bueno, como Jerusalén ya tienen sus líos entre unos y otros, dejémoslo así. Por eso te digo, Roma tiene mucho atractivo y yo siempre la recomiendo. Sí, bueno, yo he estado en Roma y me ha encantado, ¿Te ha así gustado, que verdad? doy fe. Vale. El estudio de las civilizaciones y sociedades antiguas nos permite conocer nuestro pasado, pero dicen que también avanzar nuestro futuro. ¿Y qué aspectos diría que se repiten a lo largo de la historia de la humanidad? Pues mira, es una pregunta que te agradezco que me hagas. Desde la antigüedad, desde el descubrimiento de la escritura, aproximadamente 3000 años antes de Cristo, se ha ido avanzando en un proceso con la urbanización, la creación de ciudades con su complejo institucional, su estratificación social. Se ha ido formando por el interés de los individuos que formaban esas sociedades en mejorar, en progresar, hemos ido consiguiendo un avance hasta el día de hoy que ha ido mejorando las condiciones sociales en general. No las ha resuelto, pero las ha mejorado mucho. Y hemos avanzado en tecnología hasta niveles inimaginables. Y yo no quiero ni pensar en lo que nos espera en el futuro. Lo de la inteligencia artificial, tiemblo porque ya no sé si voy a pedirles a mis alumnos que me hagan trabajos escritos porque es arriesgarse ni el Turnitin ni nos servirá para eso. Entonces, hay algo que no ha variado. Nos nutrimos de conocimientos, hablábamos de Roma, el derecho romano, la lengua que hablamos nosotros aquí, todas las lenguas que se hablan en la península ibérica, salvo la lengua vascuence, proceden del latín, hasta Rumanía,
llegan las influencias de esa lengua. El derecho, como he dicho, las instituciones también son básicamente griegas recogidas por Roma para trasladarlas a la posteridad. Pero los problemas no se resuelven, seguimos inmersos en guerras, en procesos que parecen impropios de una sociedad tan avanzada. ¿Por qué? Pues porque todo ha cambiado excepto una circunstancia, que es la biología humana. Cómo se comportan los seres humanos. ¿Qué diferencia hay entre nosotros y aquellos sumerios iniciales a los que me referían? Pues no hay ninguna diferencia. Los sentimientos son los mismos, tanto los positivos como los negativos. El amor, la envidia, el deseo de progresar, el deseo de ser más que tu vecino. Eso ha impulsado a la humanidad, porque sin ansias de progresar no habríamos llegado donde hemos llegado. Pero la maldad sigue inmersa en muchos de nosotros. El progreso, si es el progreso personal, se sigue a través de medios decentes y adecuados, es bueno porque nos hace progresar a todos. Pero cuando se utilizan artimañas, malas artes y violencia, entonces un historiador se da cuenta de que no hemos avanzado nada. En definitiva, progresar no siempre significa evolucionar. Efectivamente. ¿No? Es un poco el resumen. Falta esa evolución biológica que parece que no llegará nunca. Bueno, pues llegamos... Salvo los robots estos, ya veremos qué pasa con ellos. Vamos, da miedo, ¿no? Sí, mucho miedo. Y a la vez curiosidad. Mucho miedo. Bueno, y llegamos a la última pregunta, que es ¿por qué recomendaría el estudio de la historia antigua y si es una buena opción hacerlo a través de la literatura? Yo nunca he recomendado a nadie que estudie, se especialice en historia antigua. Es como... ¿Tú qué me has dicho que estudiaste? Publicidad. Publicidad. Claro, por eso estás aquí. Yo, si me hubieses preguntado cuando empezaste en nuestra universidad, me hayas conocido y me hubieses dicho, profesor, Juanjo, mira, es que estoy dubitativa, ¿qué puedo estudiar? No sé exactamente qué hacer. Y yo no te diría, pues mira, estudia historia y te especializas en historia de Roma, de Grecia, del mundo antiguo. Porque una profesión que tiene muy pocas expectativas de futuro solamente se puede cursar cuando uno es un fan. Tiene una vocación tremenda de dedicarse a esa materia y tiene que surgir. Y la literatura es muy importante. Pero cuidado, no las novelitas históricas, porque las novelitas históricas confunden, sino leer trabajos de historiadores que te puedan enganchar. Por ejemplo, yo soy coautor de un libro, parezco aquel, pero no he venido a hablar de mi libro, no en absoluto, además ya llevo años publicado. Una historia de la Hispania romana, y cuando alguien va a Roma y se queda enamorado, entonces le digo, bueno, pues ahora léete lo que han dejado aquí los romanos, porque son trabajos históricos basados en fuentes que nosotros hemos analizado. Ese tipo de lectura, sí, porque luego te puede ocurrir que si eres un joven o una persona mayor que se habitúa a las novelas históricas, te puede ocurrir que en clase alguien te pregunte, como me preguntaron a mí hace ya muchos años cuando empecé, cuando era como tú, un muchacho, joven me refiero, muchacho no eres una muchacha. Cuando me preguntaron en una de aquellas clases de 500 alumnos de primer curso, que estábamos todos en filosofía y letras, y yo daba clase, y hablábamos de, no sé exactamente de qué hablábamos, pero sí que me acuerdo que levanta la mano y dice, pero es que yo he leído que las pirámides las construyeron los extraterrestres,
Y usted dice que no es así. Yo digo, pero vamos a ver. ¿Pero tú para qué vienes a clase a la universidad? ¿Para aprender o para enseñar a tus profesores? Quiero decir, desvirtúa mucho leer algunas de esas, o ver programas que, bueno, a veces tienen su aquel, pero mucho cuidado con lo que dicen voces no autorizadas. En resumen, la historia antigua, si alguien me dice, a mí es que me enamora el jabato como le pasaba a usted, pero digo, pues adelante, historia antigua, pero luego ya sabes lo que te espera. Es muy difícil competir. Hoy que la juventud, nuestra juventud en el ámbito de la historia está mejor preparada que nunca, que tiene idiomas, que puede salir, que puede trabajar desde su casa. Yo tenía que buscarme, cuando hice mi tesis, por todas las bibliotecas de todas las misiones arqueológicas en Roma, haciendo fotocopias. Eso, hoy te sientas en un ordenador y te sale. Pues esa es la respuesta. Si conoces a alguien que le gusten esas aventuras y las pelis de romanos, me lo mandas. Bueno, y si alguien ve esta entrevista y se siente identificado, ¿no? y le llama la vocación, pues que vaya por ella, ¿no? También, bueno, Andrea. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Juanjo. Enhorabuena otra vez por el premio. Gracias, gracias. Déjame decir una cosa. Déjame agradecer aquí a la Sociedad Española de Estudios Clásicos ese galardón y decir que es una institución que nació a mediados de los años 50 del siglo pasado y donde el primer presidente fue Antonio García y Bellido, y recuerdo los libritos que leíamos de él, y las grandes figuras de la filología y clásica y de la historia antigua pasaron por ahí, formaron parte, la dirigieron, y hasta entonces yo soy miembro de esa sociedad, que además está imbricada con otras sociedades internacionales de filología clásica. Hoy la SEC, su principal dedicación, su principal objetivo es defender los estudios clásicos en bachillerato. No hay ninguna figura. Yo he conocido individuos intelectuales con una enorme capacidad en ámbitos muy alejados de la historia que eran capaces de leer griego clásico y traducirlo, porque la formación clásica siempre ha ido unida a esa parte de humanismo, de humanidades que debemos llevar todos los profesionales independientemente de aquello a que nos dediquemos. Yo soy manitas, en casa hago cosas, hago manitas. Si yo hago manitas, un ingeniero puede debatir conmigo cualquier cosa que le parezca mal de lo que yo digo o de la historia. Gracias, Andrea. Muy bien. Y gracias a todos.